Bueno, bienvenidos. Hoy día nuestro expositor, Cristian Sebastián, profesor de la escuela. Sigue teniendo tilde en la... Cristian Sebastián. Profesor de la escuela, doctor en Psicología, Ciencias Psicológicas de la Universidad de Lovaina. Su área de investigación es el aprendizaje de adultos, que hizo la precisión que no es educación de adultos, sino que es aprendizaje de adultos. Actualmente es el coordinador del área de Psicología Educacional de la escuela, director del Magíster y del proyecto Valoras, que también depende de la escuela. Y lo dejo con ustedes. Muchas gracias. Vale, gracias por venir, gracias por interesarse en estos temas. A ver, di estas vueltas a cómo presentar esto. Básicamente, lo que quiero es subrayar una cierta trayectoria de trabajo y que toca una serie de problemáticas vinculadas. Lo que voy a tratar de hacer hoy día sobre todo es mostrar las relaciones entre distintos trabajos, distintos enfoques, distintas problemáticas, distintas tradiciones teóricas inclusive, que han ido convergiendo en el trabajo de un grupo de gente del cual he tenido el privilegio de participar y es desde esa posición que quiero contarles. Entonces, el título es medio complejo, dice dinámicas identitarias e involucramiento al aprendizaje, hay que explicar cada uno de las partes. Quizás el subtítulo quería que fuera un poquito más, la bajada de título fuera un poquito más explicativa, quedó peor quizás, así que me voy directo a lo que vino. Involucrarse para aprender, esa es la primera, para mí, el punto de partida. Es decir, por una parte, desde el punto de vista teórico, uno podría afirmar, no, ni siquiera desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista práctico, todo aquel que se ha parado en un espacio educativo que le ha tocado estar de profe, o incluso si uno tiene alguna reflexibilidad desde su posición de estudiante, sabe que no basta con estar físicamente presente en una situación de enseñanza-aprendizaje para que se haga probable el aprendizaje, sino que uno tiene que estar completamente, ¿no? Diríamos el lenguaje cotidiano, la mente también tiene que estar ahí, uno tiene que estar metido, puesto, dispuesto, ¿no? ¿Saben? Todos los que nos ha tocado la posición de profe sabemos que podemos tener muchos estudiantes, bueno, también en estas situaciones puede haber mucha gente que está incluso mirándote a los ojos y está pensando en el carrete de mañana, en si lo que se comió al almuerzo, en si esta cuestión irá para alguna parte, en cuánto se va a morar Cristian, que siempre habla tan largo y tan enredado, y finalmente estar en los bordes de una actividad necesaria para aprender. Suponemos que ciertos dispositivos, ciertas situaciones están construidas para promover el aprendizaje y, sin embargo, desde el sentido común sabemos que esos dispositivos, ya sea las instituciones, la escuela, la universidad o ciertos dispositivos más específicos, es dudable, al menos es aventuroso, es una pregunta, por último, saber si es que ese dispositivo va a producir o no el aprendizaje de ese. Entonces, hay una pregunta clave. Y uno de los abordajes que hemos explorado y que yo tuve, insisto, el privilegio, el regalo de participar, es un abordaje que principalmente ha trabajado Etienne Bourgeois. La foto no me puedo conseguir una menos borrosa, bueno, viene en septiembre, así que los que quieran volver a escucharlo van a poder tener la oportunidad de conversar con él. Él fue mi profesor guía de mi tesis de doctorado y él es uno de los más importantes teóricos de la psicología del aprendizaje, en particular porque
ha abordado el aprendizaje del adulto como un fenómeno particular de la psicología en general. En ese sentido, a diferencia de muchas otras tradiciones que han buscado hacer de los fenómenos del aprendizaje un aspecto independiente, por decirlo así, y con vinculaciones puramente externas con otros ámbitos como las emociones, las dinámicas identitarias, los contextos de práctica, los diseños de espacios de interacción, digamos, de dispositivos de enseñanza-aprendizaje. Y bien, precisamente una de las características del trabajo que él ha hecho es de buscar permanentemente construir un modelo integrado que permita entender precisamente las relaciones entre los distintos aspectos del funcionamiento psíquico, que permita entender desde esa unidad del funcionamiento psíquico el problema de cómo es que aprendemos y cómo es que distintos aspectos que analíticamente podemos reconocer dentro de esa unidad confluyen, interactúan o a veces se disocian para promover el aprendizaje o en su defecto para evitarlo o hacerlo menos probable al menos. Junto con el trabajo que hice con Etienne, que en ese momento estaba muy preocupado precisamente del problema de la motivación al aprendizaje o la motivación al aprender. Otro de los miembros del comité de tesis fue Guy Villers, el caballero aquí sonriente, que efectivamente me encanta esa foto porque refleja mucho la sensación que yo tengo de él, un maestro así de mano firme y cariñosa. Etienne es educador originalmente, doctorado en psicología, y es filósofo y trabaja en temas de aprendizaje adulto, y juntos son dinamita, digamos, porque tensionan mutuamente los enfoques para poder abordar estos problemas. Y cuando a mí me tocó empezar a trabajar con ellos, básicamente estaban enfrascados ellos y un grupo más grande en entender los problemas precisamente de la motivación. ¿Por qué un adulto, una clásica pregunta que Etienne siempre repite, por qué un adulto en un momento determinado de su vida decide, por ejemplo, lanzarse a participar de un proceso de enseñanza-aprendizaje? Una pregunta clásica. Veo risa ahí, parece que toqué alguna fibra o se está riendo otra cosa. Bueno, no sé, ya me contaron. Sí. Un ejemplo clásico de eso es los fenómenos de alfabetización de adultos. ¿Por qué en un momento determinado una persona que ha vivido 10, 15, 20, 30, 50 años sin leer y escribir en un contexto de una sociedad, en la cual los fenómenos de lectura y escritura, la herramienta cultural de la lectura y la escritura son parte de la cotidianidad, porque en un momento determinado decide dar el paso y arriesgarse precisamente a el trabajo, el esfuerzo, la dificultad que implica involucrarse en un proceso de aprendizaje? Esa fue una pregunta que digamos ha atravesado varios de los trabajos de pero específicamente nos empezamos a preguntar si bastaba con ese primer acercamiento, es decir, que el adulto vaya a la formación. O sea, es obvio, si el adulto no está en formación, o sea, si no viene a la clase, digamos, o a la sesión o al taller, es bien difícil que el taller tenga algún efecto sobre su proceso de aprendizaje, o casi de perogrullo. Pero ahí es donde aparece esta segunda pregunta. Y si viene, ¿en qué consiste? ¿Qué quiere decir que esté involucrado? Y, más importante, ¿de qué depende que esté involucrado? Además, en particular, porque no solo, sabemos todos que es muy típico que en el caso de la educación primaria, secundaria, esta sea obligatoria, es decir, vengo porque tengo que venir y si me paso calentando la silla toda la mañana y toda la tarde, bueno, a mí nadie me preguntó si yo quería venir al curso, al liceo, y por lo tanto vengo solo porque estoy obligado. En el caso de los adultos eso no ocurre.
Pero hay casos extremos en los cuales efectivamente sí hay una obligación externa. Entonces, yo pongo el caso. ¿Qué pasa con el...? Porque siempre se dice, que los adultos van a cursos de formación porque quieren, porque están involucrados, porque ellos definieron sus objetivos. ¿Qué pasa con el tornero mecánico que el jefe le dice, flaco, vamos a cambiar el torno por uno electrónico, que ya no va a tener que tener perillas, sino que va a usarlo por computador, así que te inscriben en un curso de un mes para usar la máquina y tenés que aprobarlo porque si no te quedas sin plata? O sea, no estoy inventando, esto es un caso real. ¿Tiene algún margen de maniobra? ¿Dónde está la autodirección y la fijación de objetivos personales? Las pinzas. Ese viejo está tan, o cabro, lo que sea, digamos, que está tan impelido a asistir a ese curso y a sacarse buenas notas como el chiquillo de 15 años o de que lo mandan al liceo y por alguna razón eventualmente necesita sacarse un promedio alto. Entonces, el problema de cómo es que se vincula este hecho de el querer, el estar interesado, el tener que, el verse obligado a participar de una situación, como es ir a un taller, a un curso, a la clase o lo que sea, se vincula con el problema del aprendizaje. Ese es el ámbito problemático. Por ahí es que empezamos a trabajar, o digamos yo me sumé al trabajo de ellos, y lo que quiero presentarles hoy es básicamente algunas derivas que todas se sitúan dentro de esa gran problemática que tiene que ver con el problema de aprender y el problema de estar o no estar, de activarse o no activarse, de participar o no dentro de un espacio o una situación que busca promover el aprendizaje. Entonces, muy rápidamente, los que quieran, esto lo voy a decir en dos frases, digamos, los que quieran profundizar se pueden quedar a la clase de Psicología del Aprendizaje, que justo empieza a las 3:30, así que no hay problema. Pero básicamente, para poder plantear este modelo, se necesita un enfoque de aprendizaje, o para poder plantear siquiera la pregunta, se necesita un enfoque de aprendizaje que sea coherente, insisto, y que nos permita entender el problema de que aprender, en el caso de los adultos se hace más evidente, pero sostenemos que eso ocurre a lo largo de toda la vida, es un proceso de transformación de estructuras de conocimiento previo. Es un proceso que consiste en transformar los modos en que yo estaba conociendo antes del momento de aprendizaje en otros modos de conocer. Y que no estamos hablando de cosas, sino estamos hablando de procesos que están ocurriendo en permanencia. Por lo tanto, la afirmación de base de este enfoque es decir, estamos siempre conociendo de algún modo y subrayo, estamos conociendo, los seres humanos estamos conociendo en permanencia. Si me apuran un poco, uno podría argumentarlo incluso desde la clásica postura piagetana, decir, porque estar conociendo es estar en una interacción adaptativa con el medio, y si uno no está conociendo está muerto, punto. Vaya a saber uno si estamos de acuerdo o no, pero con ese extremo del argumento, pero por ahí va la cosa. Entonces, en ese sentido, aprender, insisto, dentro de este enfoque implica transformar estructuras de conocimiento. Y ese proceso de transformación no es gratis, ni es, como acostumbra recordar siempre Guy Debord, el caballero sonriente que les mostraba al comienzo, este proceso de transformación no se hace por la pura belleza del gesto, como se dice en francés, por la beauté du geste. No es porque sí nomás, porque no tenía nada mejor que hacer, entonces voy a ir a aprender. No, aprender, y los adultos en particular, intuimos que implica pega. Y cuando lo miramos desde este enfoque, nos damos cuenta de que esa pega la podemos conceptualizar finamente. ¿Por qué? Porque, insisto, lo voy a decir muy rápido, si quieren podemos volver sobre eso después. Pero la idea es que, ¿por qué aprendemos? En sentido genérico, porque el modo en que estamos conociendo o estábamos conociendo estas estructuras de conocimiento que se activaron en un momento determinado para tratar de resolver una tarea, por decirlo de alguna manera, aunque sea esa tarea simplemente percibir algo,
y hacerlo, entenderlo en términos de la estructura de conocimiento con la que yo estaba trabajando. Resulta que eso en algún momento falla, ya sea en un momento específico, determinado, que uno le pueda poner fecha y hora, o en un momento más amplio del tiempo. Tiende a fallar. No somos capaces de resolver las tareas vitales que tenemos en un cierto momento determinado, porque en las estructuras con las que estábamos operando no nos permiten hacer cumplir esa tarea general de mantenernos en esta adaptación con el medio. En ese momento es lo que aparece lo que en el enfoque piagetano llamamos un conflicto sociocognitivo, y bueno, hemos ido desarrollando con los años la idea de que para que ese conflicto cognitivo termine en un proceso de transformación de esas estructuras previas, o reestructuración, acomodación, como le diría Piaget, hay que hacer una gestión de ese conflicto. Ese conflicto tiene que mantenerse en el tiempo, tiene que evitarse los numerosos mecanismos que tenemos los seres humanos, y mientras más viejos, más mecanismos tenemos para sacarle el bulto, para hacerle el rodeo al proceso, al conflicto sociocognitivo, y más bien sostenerlo al punto de que sea necesario, posible, una reestructuración, comenzar a operar con una estructura de un nivel superior, idealmente, una estructura más abarcativa, una estructura que, primero que nada, me permite asimilar, me permite resolver esta tarea que mis estructuras previas no me permitían, y que eventualmente, en muchos casos, implica ampliar el ámbito de posibilidades de tareas o de problemas en los cuales yo puedo operar eficazmente. Es decir, no se trata solo de aprender algo que me va a permitir resolver esa tarea en específico, con todas sus particularidades, sino una familia o un género o una clase de tareas que son estructuralmente análogas. ¿Ok? Ahora, en ese contexto, uno puede volver a plantearse la misma pregunta, es decir, ¿por qué rebuscada, rara, compleja razón alguien podría querer meterse en esta tremenda pega? Porque convengamos que la mayor parte de los adultos en general, en la medida en que estamos teniendo una dinámica, una vida, digamos, que funciona, por decirlo rápidamente, probablemente la mayor parte de las tareas a las cuales nos vemos enfrentados cotidianamente son del mismo tipo de familia, o el mismo tipo o clase de tareas, y por lo tanto, dado que ya en algún momento equilibramos las estructuras que nos permiten resolverlas, entonces la verdad es que podemos seguir operando en ese contexto, en ese medio, sin mayores problemas. Entonces, en ese contexto se reformula de alguna manera la pregunta de decir, a ver, ¿por qué alguien podría, primero que nada, querer, por ejemplo, ir a un curso de formación? ¿Por qué, si la vida está funcionando bien hasta ahora, por qué me meto a, ya sea un taller específico, cortito, un diplomado, un taller de los fines de semana, qué sé yo, o me lanzo en una formación de 5 o 10 años para lograr hacer algo? ¿Por qué? ¿Para qué? Si la cosa estaba funcionando más o menos bien, si yo, por lo que sé, me puedo mover, con las estructuras de conocimiento que tengo, puedo estar funcionando. Y ahí aparece todo un área de trabajo en la cual tanto Etienne, Guillermo y un montón de otros investigadores francófonos ya llevan trabajando alrededor de unos 15, ya casi 20 años, en diálogo con algunos autores menos en la tradición anglófona, en que han empezado a preguntarse por la vinculación entre esta actividad específica de aprender, entendida más o menos de esta manera, con las metas que podrían estar buscando alcanzar estas personas en relación a este aprendizaje. Lo digo de otra manera,
han vuelto, si tú quieres, a la intuición básica de toda la psicología de la motivación, o incluso de ciertas nociones de sentido común en relación a la motivación. Es que si uno hace algo, si uno se pone a hacer una actividad, es porque quiere alcanzar algún estado que en algún sentido es un estado deseado. ¿Okay? Por esa vía se exploró durante años la psicología de las metas y se hicieron rápidamente, se formularon, por ejemplo, en el ámbito de la educación de adultos, tipologías de metas. Se habló también de las crisis vitales, se trabajó sobre la intuición de que lo que le pasa a los adultos es que hay ciertos momentos, típicamente de momentos clave dentro de su trayectoria de desarrollo, en los cuales habría una mayor disposición a aprender, dado que todo está cambiando. Típicamente se tomó los modelos generales de desarrollo adulto, desde el ericksoniano para adelante, pero también específicamente los cambios de pareja y qué sé yo, y se buscó, por decirlo así, detectar o delimitar cuáles eran una suerte de periodos críticos de aprendizaje para los adultos. Entonces se decía, que cuando los adultos están, por ejemplo, empezando su vida de pareja estable, entonces ahí, como todo, hay un montón de cosas que están cambiando, entonces se hace más probable que los sujetos estén interesados en aprender. O qué sé yo, cuando están cambiándose de pega, o cuando... Cuento corto, tanto el enfoque de metas específicamente, de los listados de metas y establecer cuáles eran más explicativas, digamos, de los procesos, como el enfoque de estos, comillas, momentos críticos, resultaron completamente insatisfactorios. ¿En qué sentido? En el sentido de que es imposible hacer alguna generalización en términos de los estudios, a medida que empezaron a ampliar las muestras y sobre todo a buscar estudios, a hacer comparaciones entre culturas o subculturas, empezaron a mostrar de que era imposible establecer generalidades relevantes, lo que en ciertas trayectorias era un espacio especialmente privilegiado para que la gente se involucrara en el proceso de aprendizaje. Resulta que terminó siendo que en otras culturas, o en otras subculturas, o en otros momentos, o incluso interindividualmente, era un periodo en el cual no había ninguna interés o dinamización o involucramiento de la persona por lanzarse en procesos de aprendizaje. Y el problema de las metas, o estas tipologías de metas, es decir, la gente se involucra en un proceso de aprendizaje porque quiere alcanzar esta meta o la otra meta o la otra meta. Hay unas tipologías largas de 25, 30 metas en autores clásicos que van a hacer todos unos inventarios muy complejos, pero todo ese enfoque tiene un problema fundamental, y es que en el laboratorio, cuando tú seleccionas solo una meta y se la propones a un sujeto, no hay problema. Tú puedes evaluar qué tan fuerte, por decirlo así, o débil es su capacidad para predecir el grado de involucramiento de ese sujeto en la actividad que le estás proponiendo. Pero el problema fundamental es que en la vida real, como les gusta decir a algunos, resulta que uno nunca está enfrentado a una sola meta al mismo tiempo, sino que, por el contrario, uno está en cada acción, está jugando con un conjunto de metas complejo, que varían unas en relaciones a otras, y sobre todo, y más importante, que son susceptibles de ser jerarquizadas. Es decir, no da lo mismo ciertas metas que otras. Y específicamente, no da lo mismo ciertas metas cuando nos referimos al grado de alcance o a la significación que esas metas tienen en términos vitales. Por lo tanto, por esa vía se llegó a plantear, y ha sido un ámbito de trabajo, que lo que habría que hacer, más que listar simplemente las metas y ponerlas a la horizontal y ver empíricamente cuáles son las que más afectan a una persona, a un grupo, o qué sé yo, más bien habría que tratar de entender por qué razón o de qué manera podrían vincularse, articularse, jerarquizarse esas metas con otras. Y por ahí se abre el gran contexto en el cual todo lo que les voy a presentar de aquí adelante se organiza, que es la idea de que
hay un ámbito, un plano, que típicamente ha sido llamado el plano identitario, el plano de la construcción y transformación de la identidad, que subyace, ahí las metáforas son opuestas, pero a mi juicio son funcionalmente iguales. Algunos dicen que es como una suerte de sustrato de todas las otras metas, y otros dicen que es una suerte de paraguas de todas las otras metas. Da lo mismo, lo único que lo que se está afirmando es que habría ciertos objetivos, ciertas metas ligadas al proceso permanente de producción y transformación identitaria que operan en un nivel, en una jerarquía mayor que otras metas que están más delimitadas, ya sea en el tiempo, en el espacio, o que tienen una subordinación en términos de medios y fines. Y por esa vía se va construyendo una lógica jerárquica. Es decir, lo que se está afirmando, el gran supuesto, es que los seres humanos, los seres humanos operamos en función de metas más o menos conscientemente formuladas, se abre todo un espacio, pero metas que tienen un sustrato, insisto, o están situadas dentro, todas bajo el paraguas de las metas identitarias. Si en algún sentido todo lo que hacemos, incluso en niveles muy específicos, se puede evaluar o se puede organizar, se puede entender en función de la dinámica identitaria, del proceso, insisto, permanente de construcción del quién soy, quién estoy siendo, o con sus proyecciones de quién he sido y quién seré. ¿Sí? ¿Se sigue hasta ahí? Ok, ya. Entonces ahora vamos a agarrar un poquito más de vuelo porque dentro de ese marco podemos ya ir avanzando y ir mostrando algunos trabajos más precisos. En ese contexto, como parte de mi tesis doctoral, abordamos estas 3 preguntas de investigación y empezó a aparecer esta expresión que hasta el momento no la he usado porque quería más bien mostrarles cómo el ejercicio fue tomar una noción que tiene múltiples significados, el concepto de sentido, si ustedes lo revisan, digamos, rápidamente en la literatura, desde la filosofía, la psicología y en general la ciencia humana, van a encontrar un montón de tradiciones que se han preguntado por el concepto de sentido, ¿no? Pero también en el lenguaje común, es una expresión que, lo digo con sorna, hace sentido, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de que este anglicismo que se nos ha ido colando en el castellano apunta a que los seres humanos hacemos cosas o tendemos a hacer más alegremente o más persistentemente cosas que tienen sentido para nosotros. Una noción de sentido común que yo creo que no sé si alguien estaría dispuesto por decirlo así, a contradecir así gruesamente. Sí. Yo sé. Pero ya, déjame desarrollarlo antes que lo ataque. ¿Me está intentando hacer la cita aquella? Ya, entonces, digo, pero como estamos tratando de hacer ciencia, nos pareció que había que buscar, o podía ser interesante buscar una acepción técnica del concepto de sentido que nos permitiera abordar este problema de la articulación. Y por eso empezamos, dentro de varias exploraciones, ahí les ahorro todos los meses, si es que no años, de andar perdido nadando en la literatura. Llegamos a una noción que es básicamente un concepto, que es el concepto de sentido identitario, que es una reconceptualización de Yves Rochex, un investigador, sociólogo de la educación francés, que trabaja en temas de educación
educación de secundario, en el contexto de los barrios periféricos de París, quien retoma un concepto de Leontief para que es este concepto de sentido y que nos permitió finalmente, en un trabajo específicamente que hicimos con Guido Buller, proponer una articulación a través de la cual le damos un sentido específico a este concepto de sentido que nos permite pensar este problema de por qué los adultos y en general los seres humanos tienden a involucrarse más o menos dentro de un proceso de aprendizaje y que al menos intuyen que les va a significar un costo importante, digamos. Y que a partir de esa articulación hemos ido haciendo, insisto, algunos estudios específicos. Entonces, partamos por reconstruir rápidamente cuál es ese marco específico de el sentido en que voy a usar el concepto de sentido en el tema. Los chistes malos seguirán, lo siento, está demasiado lento. Aquí algunas referencias en relación a Etienne Bourgeois precisamente preguntándose acerca de concepciones de sentido. Sin embargo, voy rápido a este esquema, que es un esquema de la teoría de la actividad de Leontief. Ampliamente discutido, criticado, la teoría misma, la teoría en su globalidad, ciertos aspectos. Aquí lo único que voy a hacer es recuperar este aparato conceptual sin necesariamente aludir a todo el resto de la teoría de Leontief. No por usar este concepto estoy afirmando que estoy suscribiendo la teoría de la actividad de Leontief, ni mucho menos de sus seguidores más contemporáneos, sino más bien lo que hacemos es retomar esto en el contexto del marco más epistemológico, más piagetano, vygotskiano, ¿no? No se notaba tanto en la imagen de hace un rato, pero en el cual entendemos la premisa. Y entonces, ¿cuál es la idea? Insisto, esto tómenlo como un aparato para pensar, no necesariamente como objetos que uno va a ir a encontrar ahí en la realidad. La idea originalmente de Leontief es que para comprender cualquier actividad humana necesitamos un aparato de análisis que incorpore tres niveles que son progresivamente más específicos en el tiempo y en el espacio. La actividad, por decirlo así, es un recorte de lo que hacemos los seres humanos, un concepto general que se refiere que es de un nivel muy abstracto, que se realiza o materializa en acciones que son efectivamente observables y delimitables dentro de la vida de los seres humanos, y que a su vez se realizan o materializan, es decir, se hacen reales, o sea, son concretas, en el sentido de operaciones. Y es como el esquema básico. Cada uno de estos niveles, a su vez, se entiende, o se entendería, por referencia a su objetivo, por decirlo de alguna manera. La actividad tendería a un móvil, o se explicaría por un móvil, sería un modo de realizar un cierto objetivo, insisto, en un nivel abstracto en general. Las acciones en relación a metas y las operaciones en relación a sus medios y procedimientos. Ahí hay una ligera variación. En este caso no es exactamente el objetivo, sino tiene que ver con el modo específico en el cual esa operación se realiza. Entonces, la idea, subrayo, es que, o lo interesante de este aparato para pensar, es que no hay una relación unívoca entre los niveles. Es decir, una operación puede servir a distintas acciones. Por ejemplo, si yo agarro el celular y lo respondo, o yo hago una llamada por teléfono, que podría ser marcar los números, yo podría, esa operación, marcar los números, podría estar materializando, no voy a decir una infinidad de acciones, pero sí una gran cantidad de acciones. Yo podría estar llamando a alguien, podría estar riéndome con David que me hace caras allá, podría estar, bueno, haciendo como hace David que empieza a llamar cuando no está en una presentación y entonces me suena el teléfono, uno podría estar jugando. ¿Ah?
No, yo podría estar haciendo una actuación, yo podría estar simulando. Y todas esas acciones se realizan a través de esta operación de marcar los números en mi celular. Por otra parte, sería bueno que mirara la hora, sí. Asimismo, las acciones, una misma acción puede materializarse en distintas operaciones. En ese sentido, no es unívoca ni para un lado ni para el otro. Una acción se puede realizar a través de distintas operaciones, así como una operación puede realizar distintas acciones. Asimismo, una acción, esa misma relación uno la observa entre actividad y acción. Una acción específica puede estar realizando distintas actividades. ¿Para qué nos sirve esta idea? Porque el concepto de sentido en Leontief es uno de los conceptos que él plantea como necesarios para la articulación o para la gestión de la actividad humana. Lo voy a poner un poquito, porque si bien dada esta disociación, esta no relación unívoca entre los niveles, en algún sentido, para que la actividad no sea una mera sucesión de casualidades y uno pueda efectivamente suponer o entender o operar con un sentido, no, ahí no se va, con un objetivo, en una dirección, poder guiar la actividad para llegar efectivamente a una meta que específica en particular puede estar situada muy lejos en el tiempo, en ese sentido un estado futuro deseado en algún lugar. Para que yo pueda hacer eso, tengo que tener mecanismos de control o de regulación de la relación entre estos niveles. Específicamente, el concepto de sentido, en Leontief, y retomado por Rochex, tiene que ver con el grado de concordancia o de articulación entre la meta de una acción particular y el móvil de la actividad. ¿Qué tanto una acción, o más bien la meta de una acción, permite o no realizar el móvil de una actividad? Es el concepto específico de sentido que vamos a retomar. Ahora, requerimos un segundo movimiento para poder hablar del concepto de sentido identitario, que es el de reconocer la identidad como una actividad. Cosa que ya tiende a ser un poquito menos de sentido común, al menos de sentido común psicológico, dado que tradicionalmente la identidad ha sido entendido más bien como una cosa, en el mejor de los casos como un discurso paradigmático que toma la forma de la respuesta, la respuesta a la pregunta ¿quién soy yo o quién eres tú? Es, por decirlo así, un conjunto de atributos, una lista a veces de atributos y ha sido operacionalizado en muchos ámbitos de investigación como eso, como una suerte de imagen, se usa muchas veces también, que uno puede describir o puede trazar o delinear a partir de esta sumatoria, combinación, composición de atributos. Sin embargo, ese enfoque lo que hace es olvidar el carácter productivo y en permanencia de la actividad humana o del psiquismo humano. Y más bien opera dentro de una metáfora que supone que habría una suerte de almacenamiento, que la mente sería una suerte de almacén de recuerdos, memorias, objetos, representaciones, que luego son traídas al operar, digamos, en un momento particular, y por lo tanto uno habría en alguna parte, ya sea más o menos integrada, un objeto que llamamos la identidad. Es como si no hubiéramos tomado en serio, ¿se acuerdan del cuento del retrato de Dorian Gray? Que estaba en alguna parte, además escondido, pero que estaba ahí, y que era ese el que iba envejeciendo. ¿Se acuerdan de esa historia? Sí, ok. En ese sentido, la metáfora que se me viene como imagen, esta idea de que la identidad está en alguna parte y que se expresa en nuestras acciones. Acá, en coherencia con el enfoque que Daniel Lutzken, que yo les planteaba, y bueno, de otros varios, en este caso, lo que estamos subrayando es que
la identidad es una producción en permanencia. Y en ese sentido hablamos de una actividad identitaria. Y si es una actividad identitaria, entonces, siguiendo este esquema, uno podría preguntarse por el sentido que ciertas acciones pueden tener para esa actividad identitaria. Si vuelvo esquema, si la identidad la podemos trazar en este nivel como algo que está ocurriendo, entonces, pero que no está ocurriendo en el éter, sino que a través de acciones específicas, entonces uno podría preguntarse por si las acciones están, y sus metas en particular, están articulándose o no con el móvil de esa actividad identitaria. Y a través de ese movimiento es que nos hemos dedicado a investigar o a preguntarnos por el sentido el sentido identitario de la formación. Ahí están los elementos centrales, podemos volver después, pero prefiero darles un ejemplo. Un ejemplo clásico, como lo hemos discutido 10.000 veces con Gonzalo y otros que me han sufrido, pero que tienen que ver con la experiencia escolar en la secundaria. Uno dice, muchos educadores, muchos planificadores hablan de los secundarios diciendo, mira, lo que pasa es que los chiquillos no entienden, no saben que para poder aprender deberían estar ordenados, tomar notas, poner atención, hacer lo que les dicen. Y la verdad es que desde un cierto punto de vista bien racionalista eso tiene harta consistencia. El problema es que cuando uno actúa, típicamente la práctica, no sé, los psicólogos en el colegio, los orientadores, se queman las pestañas tratando de armar unos talleres para enseñarles, para que los muchachos entiendan que lo que están haciendo, es decir, no pecar, bacalear en la clase, mirar al techo, estar pegado en el celular, no tiene sentido para su proceso de aprendizaje. Y resulta que los más honestos tienen que reconocer que los muchachos a la primera sesión, a la primera media hora le dicen, ¿sabe, profe? Yo sé eso. Yo sé perfectamente que si no estudio me va a ir mal. Yo sé que lo que estoy haciendo, en cierto sentido, me hace daño, al menos a mi aprendizaje. Pero, y corrígeme si la cita es la correcta, prefiero ser el payaso de la clase que el bufón de la profesora. Una cita textual de una entrevista. Entonces, ¿cómo entiende eso? ¿Qué quiere decir eso de ser prefiero ser el payaso de la clase que el bufón de la profesora? ¿Cómo lo hemos ido entendiendo en términos de decir, cómo lo interpretamos esa frase y otras muchas parecidas en este contexto? Decir, mira, una acción, por ejemplo, estudiar, estar ordenado, 18 comillas, los que me saben que yo tengo problemas con las nociones de disciplina y orden en el contexto de enseñanza-aprendizaje, estar calladito, tomar nota, son acciones que tienen pleno sentido con la actividad de formación, cuyo objetivo es lograr aprendizajes. El problema es que no tienen ningún sentido para la actividad identitaria, o pueden no tenerlo, para la gran mayoría de nuestros estudiantes secundarios. Porque su identidad no se juega en si aprenden lenguaje, matemáticas, ciencia, qué sé yo. Su identidad está por otro lado. Como muchos estudios lo han mostrado, el espacio de la identidad no es la sala de clase en los liceos, no solo en los liceos chilenos, en los liceos contemporáneos. El espacio donde se juega la identidad es en el patio, es a la salida, es en cómo me intervengo el uniforme, en qué grupo estoy participando, en cuál es el lenguaje que estoy usando, cuáles son los marcadores de estatus. Ahí se juega la identidad. Por lo tanto, se produce a partir de ese movimiento, en este ejemplo, uno puede mostrar que, o puede predecir eventualmente, si uno se pone en esos términos ya, digamos, clásicos de cierta forma de hacer investigación, puede explicar, entender y eventualmente predecir que ese cabro que está ordenando, que está organizando la comprensión de su actividad de esa manera, muy probablemente va a tender a involucrarse, es decir, a dedicarle energía, a perseverar en acciones que tengan sentido identitario
y no en acciones que tengan sentido para la formación. Dado que esas acciones en particular, en esa combinación, en ese espacio social, no están articuladas. Uno podría imaginar espacios sociales en los cuales una acción pueda servir a la formación y a la identidad, por supuesto, les voy a dar algunos ejemplos. Pero lo interesante, insisto, de este enfoque es que uno puede pensar tanto y explicar con el mismo sistema conceptual tanto los casos en que observamos una alta articulación, en que las acciones de formación tienen alto sentido, como aquellos en los cuales no aparece. Pero decía yo, esto es más o menos lo mismo que sin embargo, hay un problema que tiene que ver con los métodos, es decir, cómo yo abordo el problema de la identidad. Si la identidad no es una cosa a la cual yo puedo ir a sacarle alguna forma de foto, porque no está ahí, entonces ¿cómo le hago? Y ahí lo que hemos, y esto lo voy a decir muy rápido, si quieren podemos volver después a ese aspecto, y ese es probablemente uno de los regalos más grandes que Villar me hizo, fue que ayudarme a empezar a pensar, gracias al marco conceptual de Paul Ricoeur, el filósofo francés, en la idea de una identidad como narración. Yo no sé a esta altura del partido si podría suscribir la frase textual de Ricoeur que afirma que si es que hay algo que pudiéramos considerar una identidad, solo podría ser una identidad narrativa. Una frase bien radical que la tira como síntesis de un momento de su pensamiento. Pero lo que quiero subrayar, aun cuando uno esté en el extremo del argumento, es afirmar que en este operar en permanencia, el modo en que se articula la identidad es no como una lista de atributos, sino como una narración, como un relato de sí mismo. Y por lo tanto, para esta actividad identitaria, esta actividad de producción en permanencia de una identidad, hay que entenderla como una actividad de carácter narrativo que tiene cuyo objeto es la producción permanente de un relato que tiene una cierta coherencia y que buscaría eventualmente tener un carácter positivo a ojos de quien se relata. Ese relatarse ya no sería una expresión de la identidad, sino que sería una materialización de la identidad. Ahí parafraseando al viejo Vygotsky, la identidad no se expresa en un relato o en una narración, sino que se realiza. Ya, con todos esos prolegómenos. ¿Qué hemos hecho? Bueno, lo que hemos hecho básicamente en el contexto de mi tesis, y aquí ya lo voy contando como una narración, en el contexto de mi tesis de doctorado hicimos un estudio chiquitito, solo 5 casos, un estudio muy conceptual, no más que conceptual, un estudio muy exploratorio, en el cual tratamos de poner a prueba esta idea de preguntarnos o de entender la articulación o el por qué algunas personas se involucran más o menos en la experiencia de formación, ya sea como ir al curso y lo que hacen realmente durante la sesión, en términos de este sentido. Y para eso retomamos algunos elementos de los trabajos de Greimas, que en buena parte del siglo XX ha inspirado el análisis estructural de relatos, tanto en literatura y luego en ciencias humanas. Y en particular esto que es el esquema estancial, no me voy a tener en él, porque básicamente podemos ver. ¿Qué encontramos? Hicimos un primer estudio, insisto, en que trabajamos con entrevistas en profundidad y analizamos los relatos. ¿Y qué encontramos? Encontramos que, al menos inicialmente,
cuando los sujetos se relatan, estos sujetos adultos, eran adultos que estaban siguiendo cursos de alfabetización, cuando relataban su práctica, efectivamente uno podía reconstruir estos dos niveles, digamos, este nivel identitario y este nivel de las acciones de formación, articulados en algún grado o de alguna manera. Y en ese sentido encontramos en términos generales la estructura de los cuentos maravillosos, este tema que yo les mostraba hace un rato, esta idea de que el protagonista heroico en algún momento sale del espacio social quebrado para ir a meterse en el espacio heroico, luchar contra dragones y otras hierbas, digamos, y luego salir victorioso y ser reconocido como el héroe y por lo tanto como el merecedor de alcanzar este objeto de búsqueda en este caso nosotros lo estamos entendiendo en términos de identidad. Y en ese contexto encontramos esa estructura en general. Sin embargo, encontramos algunas variaciones específicas que nos fueron interesantes porque efectivamente asociados a esa forma de estructurar el relato, no me dio la creatividad en ese momento, sino para llamarle la estructura tipo A y la estructura tipo B, había una variación muy particular que tenía que ver con que los relatos, si bien es cierto, esta estructura general heroica aparecía en todos los relatos, resulta que en una estaba completamente construida. Bueno, perdón Gonzalo, esto me lo he escuchado 1000 veces, en el relato de Samira, mi relato así como paradigmático, casi arquetípico, resulta que ella va a sostener a lo largo de todo su relato que toda su vida en relación a la formación se organiza por una injusticia fundamental que ella vivió de chica, que es que su papá y una trabajadora social, que era realmente su MSD, que le dio permiso, autorización legal a su papá para no enviarla al colegio. Y por lo tanto, toda su vida, su relato está organizado como el relato de alguien que ha luchado toda su vida para demostrar que, como ella dice, ella no es una mujer de trapo de piso, sino una mujer de lápiz y papel. Frase textual: yo no soy una mujer de trapo de piso, sino que soy una mujer de lápiz y papel, con todas las connotaciones que eso implica dentro de su propia historia. Y por lo tanto, la formación es el medio que ella siempre ha buscado. Ella nunca dejó de buscar, aun cuando luchó contra viento y marea, para lograr cumplir con su destino, que es, la nueva frase textual, demostrarle a ellos, los va nombrando uno por otro, los enemigos de su historia, que estaban equivocados y no van a poder sino aceptar con los dientes apretados que yo tenía razón. No estoy exagerando, Samira me lo contaba así, ya dejaba de mirarme a mí y estaba hablándole a alguien muy potente. Ese es el relato heroico en el cual, fíjense ustedes, el espacio de formación tiene pleno sentido. Es el camino para lograr mi meta identitaria, que me reconozcan como la que yo de verdad soy, una mujer de la vida. Pero por otra parte, había relatos, otros dos, en los cuales esa articulación era mucho más débil. Sí, yo estoy aquí porque, por ejemplo, soy un refugiado político y si estoy aquí tengo que estar, no voy a estar viviendo, estoy en Bélgica, venía de África, no voy a estar aquí viviendo de la seguridad social, tengo que hacer algo y estudiar importante, qué sé yo, pero apenas a mí me levanten la prohibición de ingresar a mi país, yo me voy. En ese sentido, la articulación de la formación era más débil. Mientras estuviera aquí, ok, pero no es el único camino, esto es un mientras tanto. Y todo eso lo fuimos reconstruyendo a partir de esta, digamos, dentro de esta estructura tipo A, la estructura tipo B. En un segundo estudio, con Karina Orrego, replicamos ese estudio con adultos también siguiendo cursos de alfabetización aquí en Chile. Y encontramos, les ahorro el tema, que la cosa es harto más compleja. En ese sentido, volvimos a encontrar, grosso modo, las estructuras A y B, la secuencia tipo A, la secuencia tipo B, pero lo que empezamos a encontrar es que hay numerosas variaciones en los relatos, hay combinaciones. La estructura ya no es tan puramente heroica, ni siquiera en sus dos versiones, sino que hay ciertos pasajes que se van cruzando y fue necesario empezar a distinguir
ciertos momentos del relato que se van estructurando de una cierta manera. Y en ese sentido los relatos van organizándose de modos diversos y, insisto, con esta secuencia, aquí está, no voy a hacer el detalle, digamos, de cuáles las flechas van mostrando como las vinculaciones entre los distintos sujetos y los tipos y subtipos, digamos, de partes del relato. Pero básicamente nos volvió sobre la idea de que efectivamente el esquema general que estábamos usando era sostenible en esta muestra y nos permite efectivamente ir reconstruyendo este problema, entendiendo los grados de vinculación, de involucramiento de las personas con la formación, tanto en la situación general, insisto, ir al curso de formación, como con ciertas partes, con las actividades, en función de qué grado de sentido identitario tienen para cada uno. Gonzalo Gallardo, hicimos un estudio, lo hemos discutido mucho. Sí, él está vestido casi igual. No viste el caso. En que básicamente, a mí me gusta decirlo así, dimos un paso hacia atrás o hacia el origen en el ciclo vital y nos fuimos a estudiar, a ver, ¿será que este enfoque nos sirve para entender la situación de los estudiantes universitarios? Ya les adelanté un poco, lo voy a mostrar muy rápido. Básicamente lo que encontramos en términos de resultados, perdón, es que hay varias, efectivamente, estructuras. Encontramos básicamente 3 formas de articulación, pero un poquito más adelante. No, se me perdió. No. Hay básicamente 3 formas de articulación que también tienen que ver con el grado de sentido identitario, pero aquí mucho más claramente que la tesis de Karina mostramos o vimos cómo esas formas de articulación, más allá de ser una variable cuantitativa, cuanto más o menos sentido, hay ciertos modos cualitativamente diferentes de construir ese sentido y que tienen que ver con los relatos. Solo 2 ejemplos, que ahí gracias al mayor conocimiento que tiene Gonzalo de temas de literatura pudimos irlos vinculando con ciertas estructuras más tradicionales dentro del análisis literario que tienen que ver. Este es el relato de conversión, de San Pablo, ¿sí? Bueno, representado por él, y con la idea de una caída y una recuperación. Así está construido el relato, digamos. Esa caída se produce en un momento dado en que es expulsado el personaje del colegio. ¿Es este, no? No es este. Es cuando el momento en que ya está a punto de pedir por tercera vez y ya. Eso es, ya. Y entonces, frente a eso hay una reacción, pero que implica un contrato específico con alguien, en este caso, su mamá. Y que implica que se vuelve a construir un sentido de estar en el liceo, pero no es el sentido identitario, por decirlo así, puro, es sobre todo el compromiso con el otro, con este otro particular súper definido que es la madre. Yo asumí un compromiso y yo ahora sí voy a dejar de bacalear, voy a estar aquí, voy a hacer todo lo que tengo que hacer y voy a sacar rápido en el tiempo que tengo que hacer mi cuarto medio, porque asumí un compromiso y con esto yo puedo, de alguna manera, ya no soy el que era, soy otro, a través de este proceso. Es una estructura que no es la estructura heroica clásica y que aparece eventualmente una cosa reconocida. Y la otra, todavía, bueno, está el relato de la puesta en abismo, que es contar una historia dentro de otra, que es muy bonita, y esta tiene que ver con un relato de purgatorio, en que el liceo es básicamente eso. Dejémoslo así. Es por donde hay que pasar para algún día llegar al cielo, que en este caso es entrar a la escuela de investigación. Eso es para este. Otros estudios. Dimos otro paso atrás, y este es un estudio en curso que tiene que ver con que dijimos, ok, a ver si esto funciona para los secundarios. ¿Qué pasará con los estudiantes básicos? Estamos en eso. Estamos probando, efectivamente, y aquí la pregunta que nos parece interesante a los que nos interesa la psicología del desarrollo, es que, a ver,
Pero espérate, ¿no era que la identidad se instalaba por primera vez en la adolescencia? ¿Cómo se le ocurre ir a preguntar antes de la adolescencia acerca de la identidad? Bueno, y con el viejo Erikson sabemos que la identidad no empieza ni termina en la adolescencia, sino que es un proceso que atraviesa precisamente el ciclo vital, y en ese sentido lo que hemos ido descubriendo es que por una parte hay que hacer una serie de adaptaciones en relación al dispositivo de producción de datos. Es decir, si tú vas y le preguntas a un chico de cuarto básico, oye, cuéntame como si fuera un cuento tu historia en la educación, te mira con ojo de huevo frito y la verdad no sabe qué hacer. Pero sin embargo, si tú le propones un juego con tarjetas, efectivamente va a construir un relato incluso en términos individuales. Y por desgracia, esa es la parte bonita, la parte triste es que hemos encontrado hallazgos convergentes en relación a la falta de sentido de la experiencia escolar, incluso para los niños de tercero y cuarto básico. De quinto y sexto ya dramático, pero de tercero y cuarto ya estamos encontrando que efectivamente, de nuevo, así como con los adolescentes, lo importante no pasa en la sala de clase, salvo en términos de la violencia que pueda producirse o buena onda con el profe o con los compañeros, pero en términos de qué es lo que estamos aprendiendo, brilla por su ausencia global. Pero esto está en proceso, así que dentro de poco tendremos. Otro estudio tiene que ver con internalización de un discurso identitario, un trabajo que hicimos con Alejandro Álvarez, que tiene que ver con una pata que es distinta pero conectada dentro de este proceso. Nos preguntamos a ver si decimos esta actividad identitaria, esta actividad narrativa, está mediada por ciertos discursos. Es posible pensar que, por ejemplo, lo que les pasa a las viejas, como se dicen ellas mismas, que van a Fondo Esperanza, a un banco comunal, lo que les pasa es que van transformando su identidad a medida que van internalizando el discurso de la institución. Y bueno, encontramos que hay algunas pistas iniciales para pensar de que efectivamente aparecen cambios en las figuras narrativas que utilizan las mujeres a medida que van pasando mayor tiempo. Este es un estudio interesante porque tiene 3 entrevistas largas dentro de un lapso de un año a 5 mujeres que estaban participando en este grupo. Es un material especialmente interesante porque vamos mostrando cómo el modo en que se refieren a sí mismas va volviéndose cada vez más narrativo, se va trenzando más en la narración de quienes ellas son, ¿no? Y finalmente, las proyecciones, y con esto termino, lo que ha ido apareciendo en los últimos años tiene que ver con entender, o como estamos empezando a pensar la narrativa como un lugar de articulación entre el espacio individual y el espacio social, ¿no? Las clásicas tensiones, y eso lo discutíamos mucho con Alejandro, tiene que ver con entender la identidad en psicología como un fenómeno estrictamente individual o un fenómeno estrictamente social, en el sentido de adscripción grupal, autocategorización, etc. Pero hasta el momento no tenemos un marco conceptual unificado que nos permita no solo articularlo, sino además articularlo con procesos de aprendizaje. Tenemos la impresión de que tenemos buenos elementos para pensar que esto es prometedor en esa área. En ese sentido, la noción, concepto de práctica parece que es clave, ¿no? Esta idea de que la identidad no es una representación, sino que es una práctica o está vinculada con ciertas prácticas sociales, también nos permite establecer puentes con la psicología estratégica. En términos de proyectos futuros, se fue Iván, pero está Oscar. Estamos partiendo con un proyecto que nos tiene bien interesados, que es estudiar cómo aprenden los jueces chilenos, cómo los jueces aprenden a ser jueces en Chile. Estamos ahí con un convenio con la Carne Usual, con Cristóbal Cox. Así que vamos a ver qué va a salir de ahí. La última palabra siempre es gracias, porque esto es una historia muy partida, porque también es un privilegio trabajar conmigo. ¿Alguna pregunta? Sí, yo te quería preguntar de las proyecciones de esta mirada como identitaria individual, que es la que más predomina en psicología, ¿no? Y el polo social, que es cierto como el concepto. Entre medio, ¿no podría existir también una narrativa identitaria vincular? En el sentido, por ejemplo, yo estoy haciendo en los últimos años, que también es como el aprendizaje adulto, tratamos de motivar a padres para trabajar con ellos en términos de competencias parentales y todas las habilidades con los niños, y surge algo interesante ahí que me hizo pensar en el estudio también, que es importante porque cuando tú le preguntas a padres que hagan alguna actividad para ellos, no van a la actividad, o sea, hay cero adherencia. Pero cuando tú los motivas algo para que mejore el vínculo con los niños,
ahí van, están felices. Nosotros ahora tenemos una percepción extraordinaria, hacemos talleres de perspectiva de crianzas nutritivas y entonces viene respetuosa y ahora estamos con sensibilidad de mentalización y los papás se movilizan y hacen un esfuerzo tremendo por aprender, ellos lo que dicen así, para ser mejores padres. Pero esa identidad, yo me pregunto, no es solamente porque ellos lo dicen, no es para ellos, como tener una imagen de mejores padres, es para realmente tener un mejor vínculo y que sus hijos logren más competencia social en la vida. Yo pensaba que a lo mejor esta identidad no se refiere solamente a lo individual, pero hay un espacio. O sea, precisamente lo que estamos tratando de enfatizar es que la narrativa en ningún caso se restringe a lo individual. Toma una forma individual. Y por eso es que estamos tomándonos muy en serio el concepto vygotskiano de internalización. Es decir, que tiene primero un momento que es interpsíquico, que es una narración que se construye en espacios de interacción y a través de mecanismos y de medios que son culturalmente establecidos. Por eso es que nos permitimos hablar de estas formas de relato, porque decimos, mira, lo que pasa es que ninguno de nosotros, así como ninguno de nosotros inventó el agua tibia, ninguno de nosotros inventó el relatarse a sí mismo. El relato que hacemos de nosotros mismos puede tomar una forma súper elaborada, específica, individual, como producto, pero en sus primeras formas al menos tiene que seguir ciertos cánones, usar ciertas imágenes, ciertas herramientas, ciertos giros narrativos literarios que son, primero, que son culturales, lo inventó alguien más, probablemente nunca sabremos quién es, pero que además tienen que ver con relaciones. Entonces, en ese sentido, decimos que es una identidad individual, pero una identidad individual que es una articulación de una serie de prácticas en las cuales en permanencia estamos interactuando. Esas prácticas son prácticas de interacción con otros. Entonces, en ese sentido, súper coherente, me parece súper interesante y de lo que cuenta, podemos comentarlo en otro momento, pero hay clásicos ejemplos de por qué, muchas madres van al curso de alfabetización, en el ejemplo que yo les daba, es porque quieren seguir siendo una buena madre y no pueden seguir siendo una buena madre cuando su hijo entra en primero básico y ya no le pueden ayudar a aprender a leer. Esa acción cobra pleno sentido identitario, porque quieren seguir siendo una buena madre. Un ejemplo clásico que es yo era como entendiendo como una actividad o como entendiendo la identidad desde el carácter productivo del psiquismo humano. ¿El móvil de la identidad como actividad es uno o podríamos conceptualizar que habrían distintas cosas? O sea, que me cuesta pensar un poco para dónde, pero me imagino también que, por ejemplo, leyendo además la tesis del Gonzalo, como que uno podría pensar que el relato que en algún momento alguien hace es distinto, o sea, no hay como algo así como un texto que se le busca dar coherencia, pues si no podríamos pensar que hay algo así como un relato identitario que se busca perseguir directamente. Entonces, ¿cómo eso lo ha ido viendo de a poco como hay las líneas de investigación? Yo diría que básicamente esa es probablemente una de las áreas que menos hemos trabajado realmente. Sigue funcionando todavía como un soporte, pero que se va a caer dentro de poco y va a haber que reconstruir. ¿Cómo lo diría yo? El móvil de la actividad identitaria es construir una identidad. Que yo tiendo a pensar que lo único común a todos los seres humanos es que sea una identidad coherente y positiva. Ahora, ¿cuál identidad? Eso es otra pregunta. Es decir, el relato está al servicio o estaría al servicio de lograr eso, que se puede lograr de, ahora sí, infinitas maneras. Y no solo infinitas maneras, tantas como seres humanos ha habido y habrá en la historia, sino incluso suponiendo cambios radicales. Por ejemplo, el relato de conversión es un clásico relato que nos muestra al menos la reconstrucción personal, y típicamente eso es verosímil, tiene que ver con la historia vivida de verdad por el sujeto, en el cual antes yo estaba aquí, miraba la vida para este lado, la entendía todo así, y resulta que ahora me di cuenta que todo eso estaba equivocado.
Es un relato en el cual, en el fondo, es un relato que lo que hace es releer un relato previo. Antes me gustaba ir a los carretes y quedar como zapatos, y ahora entendí que yo estaba perdido. Uno dice, ok, es un relato, pero que es un relato que solo se hace coherente para atrás y que se proyecta hacia adelante. Pero si uno lo mirara, por decirlo así, objetivamente, esos dos relatos son incoherentes y hay que hacerlos coherentes. Y en ese sentido, por eso es que la idea de producción o de trabajo identitario cobra plena fuerza, porque es una pega, es una tarea. Hay que producir una identidad coherente. Y esa producción de identidad coherente y positiva es lo que hoy por hoy yo al menos me llamaría el móvil de esta actividad identitaria. ¿Cómo, en términos concretos, por ejemplo, en el aula, se podría promover el conflicto cognitivo si la persona, lo que se le enseña, no ve que sea coherente con su identidad? Pregunta el millón. Hay básicamente, y esto con Etienne lo hemos conversado hartas veces, porque Etienne siempre subraya, siempre le responde a preguntas parecidas de la siguiente manera. No nos olvidemos que la identidad no se puede manipular. Yo no puedo hacer algo en que mecánicamente yo vaya a hacer que tu identidad opere, o yo no te puedo generar más o menos sentido mecánicamente. Ese es un polo. Pero por otra parte, todo lo que pasa en la situación de enseñanza y aprendizaje tiene que ver con las articulaciones de sentido que se pueden dar o no. Entonces uno dice, pero eso es contradictorio. No, no es contradictorio, porque lo único que uno está diciendo es que lo que el educador, el planificador tiene como herramienta es un juego de probabilidad. Y en ese sentido puede ir haciendo un proceso de construcción de sentido o de articulación de sentido. Y ahí yo diría, hay básicamente dos líneas que yo visualizo. Uno es el trabajo explícito de construcción de sentido, y que eso puede tomar distintas formas. Muchos cursos, muchos talleres de trabajo con adultos, por ejemplo, van a partir por ejemplo, nosotros lo hacemos con Oscar en el curso de adultos, con una reconstrucción de tu trayectoria, y que la primera pregunta que le hace al sujeto que está ahí es ¿por qué estoy ahí? Y no es el profesor el que le dice por qué está ahí, por qué está aquí hoy día, sino que el profesor lo que hace es invitarlo a preguntarse por qué está aquí, con una apertura real a decir, mira, ¿por qué me mandaron? Porque no tengo otra, porque estoy obligado. Y a partir de ahí uno puede eventualmente generar espacios de articulación. Bueno, lo peor que uno puede hacer es decir, no importa, si igual no está ahí tan obligado, olvídalo, ahí estáis tratando de hacer lo que no se puede hacer. Pero sí uno puede decir, ok, estás obligado, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Estamos de acuerdo? Tú estás aquí obligado, me queda claro, yo no voy a hacer como que tú no estás obligado. ¿Qué hacemos con esto? Pacto de no agresión, yo no te molesto, tú no me molestas. Nos hacemos los tontos y yo me olvido de que tú estás obligado. O le buscamos algún enganche, alguna utilidad. Ese es el trabajo, por decirlo así, más explícito de trabajo de articulación. Por supuesto que ahí entran todos los pasos de en qué contexto, las condiciones, la historia, qué tan posible, cuánta gente estamos hablando, si es un curso de 200 estudiantes de primer año universitario o es un taller de 15, pero esa es una. Y el otro es que es trabajar sobre la experiencia y sobre la investigación, sobre lo que sepamos, acerca de cuáles son las dinámicas, las acciones que pueden tener algún grado identitario en el público con el que estoy trabajando. Y por ejemplo, estoy tratando de inventar otra cosa, pero no lo resuelvo. Por ejemplo, usar juegos como estrategia de enseñanza-aprendizaje no solo tiene que ver con la parte, por decirlo así, cognitiva del modelo de enseñanza-aprendizaje cayetano, sino que también tiene un supuesto, y un supuesto que en general, además, hay investigación contemporánea que está empezando a demostrar que es bastante fuerte, que es que efectivamente hay muchas identidades
hay muchas dinámicas identitarias, no solo de niños, como se pensaba, sino hoy por hoy, de jóvenes, adultos jóvenes, al menos, en las cuales el jugar tiene sentido. Tiene un sentido identitario. Es coherente con quien yo soy, con quien yo quiero ser. Y por lo tanto, dada que se produce esa articulación hasta cierto punto externa, el sujeto se involucra con la actividad, con lo que estamos haciendo. Ahora, la gracia está en que si yo diseño un juego en el cual para jugarlo se necesita activar y conflictuar las estructuras de conocimiento, entonces ahí le di el palo al gato. Porque la actividad, por decirlo así, externamente es coherente con la dinámica identitaria, pero adentro, no como un agregado, no como un externo, implica el desafío y el trabajo. Y además, si luego yo logro reconstruir eso en términos de construcción identitaria a posteriori, efectivamente ahí también vuelvo un poco al trabajo inicial de ir permanentemente construyendo sentido identitario. Una tercera que tiene que ver, que lo hemos conversado harto, pero que en contexto de secundario, es que la institución ofrezca narrativas identitarias que sirvan como matrices en las cuales me sirvan para contarme a mí mismo, y en las cuales la articulación con la actividad de formación, la actividad de enseñanza-aprendizaje con el dispositivo ya esté disponible. Yo siempre, en las pruebas que le hacemos a la gente, al Ignacio todavía, que le hacemos a la gente primero y segundo, le hacemos unas pruebas que tratamos de que sean entretenidas, desafiantes y qué sé yo. Y cuando van saliendo, yo les pregunto, oye, ¿cómo estuvo la prueba? Y como que siempre tener el gesto técnico así como de mirar para el lado, que no haya un compañero para decir, sí, estuvo bueno. Entonces, ¿y por qué hacen eso? Bueno, porque en Chile encontrar una prueba entretenida es como ser el colmo de lo nerd. Y esa es una identidad que nadie quiere tener. Entonces, eventualmente uno podría, a la larga, institucionalmente, ofrecer narraciones en las cuales efectivamente hay alguna articulación entre aprender y pasarlo bien. Eso es lo que algunos estamos intentando hacer, al menos a nivel cercano. Me preguntaba si en los casos que ya han estudiado narrativa han buscado esa como articulación entre el contexto o lo que ofrece, por ejemplo, la institución educativa. No específicamente, eso todavía es una hipótesis. O sea, de hecho, lo que hemos estado discutiendo es una noción, no da ni para concepto, que es como una noción intermedia entre la de narrativa maestra que ofrece Hammack y qué sé yo, y otros autores que están planteando esta idea de que ya hay ciertos grupos sociales grandes que se organizan en torno a una narrativa, y la idea de narrativa intermedia, de narrativa personal o individual. Entonces estamos viendo que hay ciertas narrativas que operan a un nivel meso, que son más propias de, por ejemplo, ciertas instituciones específicas. Yo daba el ejemplo hace un par de semanas atrás. Fíjate tú como muchos liceos emblemáticos, por ejemplo, claro, quizás el sentido identitario con estudiar está más a la mano, pero sobre todo hay una narrativa potente en términos de grupo. Nosotros somos del Instituto Nacional, los institutanos, ahí están en gentilicio, y eso incluye la narrativa de todos los presidentes que han pasado por aquí. O sea, no es solo una declaración de principios, no es la misión y la visión del liceo, es una narrativa. Nosotros hemos construido la República y están los ejemplos, los momentos. Es una narrativa que es intermedia, pero eso no lo hemos trabajado, no lo hemos investigado específicamente, es una noción que queremos incorporar, pero que no. Y es interesante, si me permiten, porque hace justo el vínculo con esa noción suelta que teníamos en el estudio de Alejandro en Fondo Esperanza. Es decir, que la pregunta es, ¿cómo es que impacta la narrativa institucional en la narrativa individual? Nuestra hipótesis es por la vía de la internalización. Esa es una narrativa que se internaliza, de la cual me voy apropiando progresivamente.